El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 15. Cristo reprende a los escribas y a los fariseos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: Casi toda la oposición a Cristo vino de los líderes religiosos. ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Su confianza estaba en las reglas hechas por los hombres en lugar de la palabra de Dios. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? No tenía ningún sentido sanitario. Esta tradición enseñaba que un espíritu malo podía sentarse en las manos de la gente, y cuando las manos se lavaban, el espíritu malo se quitaba. Y él respondiendo les dijo: Declara Cristo que los atrajo de nuevo a la palabra de Dios. ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Él no hizo caso a su tradición, porque no era según las Escrituras. Él entonces les dice que su tradición les era a causa de quebrantar el mandamiento de Dios. Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: En contradicción directa a lo que Dios ha mandado. cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ofrenda mía a Dios. Dedica su propiedad al templo, de modo que no tuvieran que cuidar a sus padres envejecidos, y entonces un sacerdote deshonesto se lo daría de nuevo a ellos, después de tomar un porcentaje, Todo aquello con que pudiera valerte. que hace ganancia legal de las cosas de Dios, cual aumentaba su pecado. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Será absuelto. Libre de cualquier responsabilidad. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Esto fue dicho echándolo en sus caras. Bien profetizó de vosotros Elías, diciendo: este pueblo con su boca se acerca a mí, y de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto define bien a un hipócrita. Mas en vano me honran, La adoración que no fue aceptada por Dios, indicativa también de mucha de la iglesia moderna. enseñando por doctrinas los mandamientos de hombres. Cualquier cosa que se agrega o se quita de la palabra de Dios. Las cosas que profanen. Y llamando así las gentes, les dijo: Lo hizo delante de los escribas y de los fariseos. oíd y entended. Lo que luego él dirá será lo contrario de lo que fue dicho por los escribas y los fariseos. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cristo encauzaba la atención de la gente de las cosas externas a la condición verdadera del corazón. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: Tiene que ver con un tiempo de contemplación privada con respecto a las cosas dichas por Cristo. ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Se escandalizaron. Como lo dijo un piadoso de antaño, si la ofensa se presenta a raíz de la declaración de la verdad, es más oportuno que la ofensa le esté permitida presentarse en lugar de que la verdad fuera abandonada. Mas respondiendo, él dijo: Él no permaneció en silencio, sino declaró más su posición. toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Quiere decir que la doctrina de los fariseos no era de origen divino, sino de origen terrenal. El día se aproxima cuando la cizaña será quitada de entre el trigo. Dejadlos. No significa que no va a enfrentar su error, sino significa que solo porque son ofendidos no debe ser un estorbo para predicar la verdad. Son ciegos, guías de ciegos. Una designación aplicada a todos los que no estaban siguiendo la palabra de Dios. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Una absoluta conclusión garantizada. Y respondiendo Pedro le dijo: decláranos esta parábola. Denos más explicación. Y Jesús dijo: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? El gran motivo de la necesidad de que sea lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu. ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Explica el hecho de que el comer alimentos no tiene nada que ver con el lado espiritual del hombre. Mas lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre.
No todo lo que sale de la boca de un hombre es profano, sino solamente lo que procede de un corazón malvado. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Indica la depravación del corazón humano no convertido, la cual era la condición en que se encontraban los fariseos, a pesar de su religiosidad. Estas cosas son las que contaminan al hombre, mas comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Satanás es un maestro que pone en énfasis en lo insignificante, en vez del problema verdadero. La sanidad de la hija de la cananea. Y saliendo Jesús de allí, Se fue de Capernaum, se fue a las riberas las fronteras, de Tiro y de Sidón. Y, he aquí, una mujer cananea, una gentil, que había salido de aquellos términos, las fronteras. clamaba, La mujer estaba desesperada. diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Un espíritu maligno. Mas él no le respondió palabra alguna. Ser un gentil, su petición era incorrecta, dirigiéndose a él como hijo de David. Solamente en aquel entonces los judíos disfrutaban del privilegio de utilizar ese término. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Despáchala, pues da voces tras nosotros. Una traducción mejor sería, haz algo por ella. Y él respondiendo, dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su misión, por lo menos en su primera venida, fue exclusivamente para los judíos. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Estaba cambiando su posición. Y respondiendo él, dijo, No está bien, Cometo tomar el pan de los hijos lo que perteneció a los judíos. y echarlo a los perrillos. Los gentiles fueron vistos como perros. Entonces, en efecto, él ponía en prueba su fe. Y ella dijo, Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Cuando ella tomó el lugar de un perro, así que admitía que ella no tenía derecho alguno, echándose sobre su gracia como Señor, él inmediatamente respondió, tal como él lo hará actualmente. Entonces, respondiéndola Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sanada su hija desde aquella hora. Siempre el Señor responde la fe. Solamente dos personas fueron descritas como personas con gran fe. El primero fue el centurión gentil. Y ahora, esta mujer gentil. Jesús sana a los enfermos. Y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Probablemente en el lado noroeste del mar de Galilea. Y llegaron a él grandes multitudes, Pudiera haber sido varios millares de gentes. que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús, y los sanó. Él los sanó a todos. De manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús alimenta 4.000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo compasión de la gente, ya que hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos sin comer no quiero, para que no desmayen en el camino. Probablemente 10.000 o más habían tenido muy poco de comer durante los 3 días y noches pasadas. Entonces sus discípulos le dicen, ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a tan gran compañía? ¿No recordaron el gran milagro que él llevó a cabo hace poco tiempo antes de esta misma naturaleza? Tan rápido olvidamos, nosotros también. Y Jesús les dice, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a las multitudes que se recostasen sobre la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dando gracias, partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud.
Los discípulos tenían que seguir recurriendo a Jesús por nuevas provisiones para la necesidad de la multitud. No tenían sus propios recursos. Ellos dependían totalmente de Él. Es lo que Él nos ha enseñado. Y comieron todos, y se saciaron, Quedaron satisfechos. y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin las mujeres y los niños. Probablemente cerca de 10.000 personas. Entonces, despedida de la multitud, Pero los despidió satisfechos física y espiritualmente. subió en el barco y vino a las riberas de Magdala. Una ciudad pequeña situada a unos 16 kilómetros, 10 millas, al sur de Capernaum.